Ok. Bueno, ¿se acuerdan más o menos cómo era? O sea, ¿estuvieron con la práctica haciéndola algo? Con el tema de exactas, ¿no? Sí, supongo que es un no. Bueno, si no se acuerdan, más o menos como para repasar, las ecuaciones exactas eran cuando teníamos una función m de x por diferencial de x y otra función n de x por diferencial de y. Todo eso igualaba a 0, ¿sí? Acá esperen que voy a buscar la filmina. No, esperen. Así se los muestro. Acá. Esto era, ¿sí? Entonces yo tenía que encontrar, primero de todo, lo que tenía que hacer era eh, determinar si la ecuación era exacta. ¿Cómo la determinaba? Haciendo las derivadas parciales de m de x, m de xy y n de xy. Si daban iguales, era porque esa ecuación era exacta. Entonces, si era exacta, iba a existir una función que la llamamos u de x, en este caso acá está la derivada, pero va a existir una función u de x, donde la derivada parcial de u de x, la derivada parcial respecto a x de u de xy, va a ser igual a m, y la derivada parcial, acá está, miren, y la derivada parcial de u respecto a y va a ser igual a n, ¿sí? Más o menos, ¿se acuerdan algo? Bueno, acá empiezo a... esperen, que tengo... ¿Cómo subo esto? Esperen. Esto era acá. ¿Cómo subo el ocultar, ocultar, ocultar? Acá. No, le erré. Ocultar acá, ahí está. Ahí está. Ahí. Esperen que... Ahí está. Bien, desde la diapositiva actual. Bueno, entonces, en este caso, que es el ejercicio 5b de la práctica, tenemos una ecuación que dice que el seno hiperbólico de x por el coseno de y, diferencial de x, menos el coseno hiperbólico de x por seno de y, por diferencial de y, es igual a 0. Entonces, todo el término que acompaña al diferencial de x va a ser m de x, ¿sí? Y todo el término que acompañe a diferencial de y va a ser n de xy. Entonces, como Una primer consulta. paso, sí, En m de x, ¿qué sería hasta coseno o hasta coseno de y? hasta coseno de y, El Ah, coseno está de... bien, está bien. hasta coseno de y. Bien. Entonces, lo que primero hacíamos era sacar las derivadas parciales de m de xy y de n de xy para saber si son iguales, para saber si es una ecuación, para verificar si es una ecuación exacta. Entonces, la derivada parcial de m respecto a y va a ser, dejo x como constante, ¿sí? Y derivo y, todo lo que tenga y, todo lo que contenga y. Entonces, el seno hiperbólico de x lo dejo como constante, ¿sí? Espera, no, de nuevo. Esto es una derivada de un producto. Entonces, la derivada del primero es 0. Por el segundo sin derivar, me queda todo 0. Más el primero, que sería el primero sin tocar, me queda seno hiperbólico de x, como acá, y la derivada del coseno de y, ahí sí derivo, porque es respecto a y, me queda menos seno de y, ¿sí? Bien. Hacemos lo mismo, derivamos en este caso, esperen, ahí está, parcialmente el término de n, pero respecto a x en este caso. O sea, si tengo acá diferencial de x, derivo respecto a y, parcialmente. Y si acá tengo diferencial de y, derivo parcialmente respecto a x. Entonces, en este caso, y va a ser constante, ¿sí? Entonces, esto también es una derivada de un producto. Entonces, la derivada del primero, la derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico si no cambia signo nada. Entonces me queda seno hiperbólico de x por el segundo sin tocar,
seno de i, más la derivada más el primero sin tocar, que es coseno, por la derivada del seno, que en este caso es 0. Entonces todo el término se anula. El menos va porque acá tenemos un menos, ¿sí? Entonces, las dos ecuaciones, las dos derivadas parciales son iguales, ¿sí? La derivada de m respecto a i es igual a la derivada de n respecto a x, ¿sí? Parciales. Entonces, como estas derivadas parciales son iguales, la ecuación que tenemos arriba es exacta, ¿sí? Se verifica que es exacta. Entonces, como es una ecuación diferencial exacta, va a existir una función u de xy, igual a una constante. ¿Hasta ahí se acuerdan? Esperen que los tengo acá. Sí, perfecto. Y por ahora sí. Bien. Esta ecuación, esta función u de xy va a existir y su derivada parcial respecto a x va a ser igual a m de xy, ¿sí? Y su derivada parcial respecto a y va a ser igual a n de xy. Bien. Entonces, acá lo que hice fue poner, esperen que los voy moviendo de cosas. Esto, o sea, estos términos los puse acá abajo y los igualé a mis términos que yo tenía acá arriba, ¿sí? Entonces, la derivada parcial de u respecto a x va a ser igual a m de x, que m de xy va a ser este término que tengo acá arriba. Y lo mismo con n de xy. Bien. Esperen. Ahí está. Bueno, entonces, acá dice, para obtener la solución general buscada, debe determinarse la función u de xy. Ahí entra Lu. Entonces, se puede comenzar por la ecuación 1 o por la ecuación 2 indistintamente. Esto quiere decir que puedo elegir m de xy para integrar o n de xy para integrar, ¿sí? Cualquiera de las dos siempre se llega al mismo resultado. Entonces, en este caso, elegí m de xy. Entonces, si yo integro acá, esperen que... Si yo integro acá todo esto, ¿sí? Me queda la integral de esta parcial, me queda u de xy, igual a la integral de m de xy por diferencial de x, porque lo voy a integrar respecto a x, porque yo elegí la función esta, que es la de m de xy, que era respecto a x. Y le agrego una función phi de i, ¿sí? La función phi de i se la agrego porque integro respecto a x. Si no, va a ser al revés. Si integro respecto a y, porque elijo n de xy, mi función va a ser x. Mi función agregada va a ser x. Esperen que quiero hacer algo. Ahí está. Bien. Bueno, entonces, integro respecto a x, ¿sí? Y me queda que la integral del seno hiperbólico de x es el coseno hiperbólico de x por coseno de y, porque habíamos integrado respecto a x. Entonces sí se mantiene constante, ¿sí? Más nuestra función que agregué. Bien. Después dice, para determinar la expresión de u de xy, se va a derivar esta ecuación, ¿sí? Respecto a la otra variable para el... Esperen. Ay, perdón. A ver, es importante ahí donde Flor, me escuchan, ¿no? Ahí está. Es importante ahí donde Flor le comenta que la función u de xy que tienen en la ecuación 3, ¿sí? Esa ecuación ustedes la integraron parcialmente respecto de x, luego la van a derivar parcialmente respecto de la variable y, que es la variable de la constante genérica o de la función phi de i que le señala Flor en ese caso. Entonces, luego la van a igualar a n de xy. ¿Sí? Claro. ¿Está bien? Entonces, si yo integro respecto a x, voy a derivar respecto a y. Entonces, derivo
¿sí? Y me queda que la derivada parcial de la función u de x y respecto a y es igual a menos coseno hiperbólico de x por el seno de y, más phi prima por y. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora vamos a derivar respecto a y parcialmente x se va a mantener constante. Entonces, esto habíamos dicho que es una derivada de un producto. Entonces, la derivada del primero es 0, ¿sí? Porque es constante, por el segundo sin tocar, me queda todo 0. Pongo más y me quedaría la derivada, el primero sin tocar, que es coseno hiperbólico de x, por la derivada del segundo es menos, perdón. Me queda menos el seno. Ay, qué horrible dibujar así. Ahí está. Menos el seno de y. Entonces este menos sería este menos. ¿Entienden por qué está este menos acá? Entonces me queda menos el coseno hiperbólico de x por el seno de y más la derivada primera de nuestra función phi. Entonces, ahí está. Una vez que derive esto, voy a igualar esta ecuación a nuestra función n de xy. Entonces, me queda que la derivada parcial de u de xy respecto a y va a ser igual a menos coseno hiperbólico de x, perdón, por seno de y más phi prima de y igual a n de x. Y n de x yo sabía que era menos coseno de x por seno de x, ¿sí? De la primera ecuación. Entonces, se me simplifican esos dos términos. Esperen que voy para atrás. Este con este se me van, ¿sí? Y ahí, cuando simplifico eso, comparo los dos términos. Esperen que agarro la pluma. Ahí está. Y me queda que phi prima es igual a 0, ¿sí? Que va a ser la derivada de phi respecto a y, ¿sí? En la otra notación, sería en la notación de diferenciales. Entonces, yo tengo que obtener la primitiva de esto, ¿sí? Porque para agregarla a nuestra función u de xy. Entonces, para poder obtener la primitiva, ¿qué hago? Integro. Entonces, la integral sí, integro, sí. Nos queda una constante. Entonces, reemplazo esta ecuación que tengo, que hallé ya phi de y, la reemplazo en nuestra ecuación de u de xy, que era mi objetivo encontrarla. Entonces tengo u de xy igual al coseno hiperbólico de x por coseno de y, más esta constante que sería, acá vendría phi, ¿sí? Igual a una constante. Entonces, paso la constante 1 restando para el otro lado, y me queda todo igualado a una constante 3. Entonces, mi solución general de nuestra ecuación exacta, diferencial exacta, va a ser u de xy igual al coseno hiperbólico de x por coseno de y igual a una constante que la llamo C3. Y ahí terminó el ejercicio. ¿Entendieron? Chicos, no sé si hay alguna consulta. Ahí ingresó Lucía. Hola Lucía, ¿cómo andás? Sí, ahí ingresó Lu. Hola, ¿cómo están todos? Buen día. Bien, Hola Flor. bien. Hola Cris. Bien. Acá andamos. Bueno, si tienen alguna consulta, ahí las chicas hacen el repaso. Yo aprovecho y los saludo. Me tengo que retirar y nos estamos viendo la clase que viene, chicos, el lunes. Dale. Nos vemos. Buena semana. Gracias. Nos vemos, Cris, suerte. Nos vemos, profe. Suerte. Voy a dejar de compartir y te voy a hacer de coanfitriona. Dale. ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien?
O ¿Todo yo hago tranqui? ¿Cómo después- arrancaron la semana? ¿Bien? Todo bien. Ahí está. Bien, tranqui. Con las cosas como están más o menos, ¿no? Pero bueno, vamos a ponerle onda. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre el ejercicio que explicó Flor? ¿Entendieron bien? Sí, se entendió. Ah, bueno. ¿Se entendió? Sí, sí. Yo ahora voy a volver a compartir. Esperen, permiso, Flor, voy a compartir. Sí, sí, obvio. Bien, la idea es que, bueno, este fue el ejercicio que vieron con Flor. ¿Sí? Entonces, ¿ninguna duda quedó sobre esto? Siempre el procedimiento es el mismo, ¿sí? Identifico cuál es M, identifico cuál es N, y elijo cualquiera de las dos. Es indistinto cuál de los dos elija, ¿sí? Y empiezo a integrar respecto de esa variable. Si elijo N, integro respecto de X. Y elijo N, integro respecto de Y, ¿sí? Una vez que integré, ¿sí? Después obviamente tengo que agregar, ¿sí? La función respecto de la otra variable. Si integro respecto de X, la función va a ser en función de Y. Y si integro respecto de N, va a ser en función de X. Y después voy a derivar respecto de esa misma función, ¿sí? Y Lo que una pueden vez que hacer... derivé, igualo a la otra que me quedó. Si elegí M, igualo respecto de N, y si elegí N, igualo respecto de M, ¿sí? Lo que pueden hacer, chicos, es probar en la práctica de ir haciendo, no sé cuántos ejercicios son, la verdad creo que son 4 o 5, de hacer uno con N y uno con M, para ver si les da lo mismo, o el mismo ejercicio, uno solo, aunque sea probar de las dos maneras, para que ustedes verifiquen y corroboren que es verdad, o sea, que da lo mismo cualquier camino que tomen. Bien. ¿Les parece que hagamos algún ejercicio de reducibles a exactas? Y después los puedo liberar. Y prometo que los libero a tiempo, no como la otra vez que me... ¿Sí? Sí, Les llegó a todos bien el mail, ¿no? Sí, perfecto. Sí, llegó bien. Espectacular. No quedó nadie afuera del listado, ni nada, ningún mail que tenga que cambiar, ni nada. No, perfecto. Espectacular. Bueno. Este es parte del Power que vamos a ver el jueves también, pero aprovechando que, bueno, Cris nos pidió si podíamos dar un poquito hoy de práctica porque él se tenía que ir antes, aprovechamos a dar reducibles a variables separables, entonces el jueves nos quedaría la parte de lineales, ¿sí? General y Lagrange. Porque me dijo Cris que Bernoulli no llegaron. Pero vemos, por ahí... No, Bernoulli no llegamos. Por eso, por ahí... si nos adelantamos un poquito. Un poquito, como hacíamos cuando yo cursaba. Por ahí explicaban Claro. las de práctica, explicaba Vale. Y hacíamos. Porque encima, bueno, vos cursaste también los jueves. A mí me pasaba que cuando yo estaba los lunes, teníamos primero práctica que teoría. Entonces siempre era como un pasito más adelantado la práctica que la teoría. Pero bueno, repasito rapidísimo, ¿sí? Porque obviamente tiene que ver con lo que ya explicó Flor recién, ¿sí? Con lo que ya vieron con ella. ¿Sí? Las reducibles a variables separables. Las reducibles exactas, perdón, es cuando una ecuación diferencial no es exacta, o sea, cuando yo derivo, en este caso voy a llamar P, ¿sí? a la que acompaña la derivada, al diferencial de X, y voy a llamar Q a la que acompaña al diferencial de Y, simplemente para diferenciarlos de la M y la N que veníamos usando para exactas, ¿sí? Cuando yo a P lo derivo respecto de Y, ¿sí? Acuérdense que teníamos que derivar cruzado, me da distinto que la derivada de Q respecto de X. Acuérdense que para que sea exacta, estos tenían que ser iguales, ¿sí? Entonces, cuando esto pasa, no estoy en presencia de una ecuación diferencial exacta. Entonces, lo que vamos a hacer para llevarla a que sea exacta, ¿sí? Es multiplicar la ecuación 1, en este caso P de XY diferencial de X más Q de XY diferencial de Y igual a 0, por una función de una o de dos variables independientes, eso depende, según el caso, para que pueda ser llevada a diferencial exacta. Dicha función, que para el objeto del estudio en desarrollo será un dato del ejercicio, o sea, siempre nos van a dar esa función, no es que nosotros la tenemos que sacar de la galera, la tenemos que inventar, o lo que sea, siempre va a ser dato del ejercicio, se va a denominar factor integrante, ¿sí? Es el famoso FI en mayúscula que van a ver en los ejercicios. Entonces, cuando nosotros tenemos una ecuación diferencial
que no es exacta, la vamos a tener que multiplicar por un factor integrante para poder llevarla exacta. ¿Sí? Obviamente que este factor va a ser distinto de 0, va a ser acuérdense, una función de una o de dos variables. Entonces, ven, vamos a multiplicarla, voy a llamar f en mayúscula, ¿sí? Es este violeta que está acá, y lo voy a multiplicar a cada uno de los términos por ese factor integrante. ¿Sí? Entonces, vamos a obtener una ecuación diferencial exacta, y el procedimiento va a ser exactamente igual que hicieron con Flor. Exactamente igual. ¿Sí? Por eso esto va a ser rápido. Ay, no tengo... Bueno. Pensé que tenía... ¿cómo se llama? ¿Qué cosa? Bueno, animaciones, sí, parece que no sé. No importa, no importa. Es un ejercicio de la práctica, ¿sí? Es el ejercicio 6A de la práctica, que dice, seno de i diferencial de x más coseno de i diferencial de y es igual a 0. Y ven que me lo da, ¿sí? El factor integrante. Y en este caso es una función de una variable, ¿sí? El factor integrante es e a la x. Claramente, como me dan el factor integrante, yo ya sé que esa ecuación diferencial no va a ser exacta, pero lo tengo que comprobar. Entonces, lo que voy a hacer es derivar parcialmente a p respecto de i, ¿sí? Y la derivada de seno de i va a ser coseno de i, y voy a derivar parcialmente a q respecto de x. Y la derivada de esta función respecto de x me va a dar 0. ¿Por qué me da 0? De esta. Respecto de x. Es una constante. Claro, porque no depende de x esa función. Depende de y. Entonces va a ser 0 su derivada. Exactamente. Es como si fuera a tomar el 1. Entonces, ven que no me da lo mismo. ¿Sí? La derivada parcial respecto de p, perdón, la derivada parcial de p respecto de y es distinta de la derivada parcial de q respecto de x. Entonces no es una ecuación diferencial exacta. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar cada uno de los términos por el factor integrante, que en este caso es c a la x. ¿Sí? Entonces, una vez que los multiplico, ahí sí vuelvo a derivar. ¿Sí? Entonces ahora se convirtió ese p de xy en mi n de xy. ¿Sí? Y mi q de xy se convirtió en n de xy, que son los términos que utilizamos para las ecuaciones exactas. Entonces, la derivada de m respecto de y, que es esta que tengo acá, ¿sí? Va a ser e a la x coseno de y, ¿sí? Porque e a la x se mantiene constante y derivo solo seno de y. Y la derivada parcial de n con respecto a x, ¿sí? Va a ser coseno de y por e a la x. Esto lo doy vuelta, pero en realidad es lo mismo. ¿Por qué? Porque coseno de y se mantiene constante y la derivada de e a la x es e a la x. ¿Sí? Entonces, ahora se cumple la igualdad, por lo tanto es una ecuación diferenciable exacta, por lo tanto va a existir una función potencial u de dos variables que va a ser igual a una constante. Por lo tanto, la derivada parcial de u respecto de x va a ser igual a m de xy, y la derivada parcial de u respecto de y va a ser igual a n de xy. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Fácil, porque es lo mismo que hicimos, la única diferencia es que ahora lo multiplicamos por un factor integrante cada término, pero es lo mismo, ¿sí? Entonces ahora, si yo les pregunto, si es lo mismo que vinieron haciendo, ¿alguno se anima a decirme cuál es el paso que sigue? Una vez que determinamos que es ecuación diferencial exacta. O sea que tengo que determinar, o tengo que encontrar mi función potencial, mu. ¿Se acuerdan qué hacíamos? Y ahora, profe, tenés que integrar uno de los dos términos. Exacto. Tengo que elegir mi n, o mi n, mi m o mi n, y lo tengo que integrar. Exactamente. Yo generalmente, siempre por costumbre, porque es la primera, integro m, pero como decía Flor, siempre por ahí es conveniente también para la práctica, integrar y hacer todo el procedimiento arrancando por m, pero después cambiar y hacerlo con m. ¿Sí? Otra que no tiene animación. Bien, no me guardo nada. Entonces, arrancamos por m, ¿sí? Entonces, la derivada parcial de u respecto de x va a ser igual a m de xy. Y m de xy salía de la ecuación, que era e a la x seno de y. Entonces, lo que voy a hacer es integrar. Si todo esto en realidad es una igualdad, voy a integrar. Cuando yo, como decía Flor, pongo integral acá y pongo integral acá, esto automáticamente se me transforma en la función u de xy. No, automáticamente no. Por un procedimiento matemático, integramos y tenemos la función u de xy. Entonces, vamos a integrar m. ¿Sí? La integral de e a la x coseno y diferencial de y. No, mira, hice la n. Acá cambié. ¿Sí? Me engañó mi... ¿Ven? Que acá elegí n en vez de m. Se nota que no lo revisé esto, ¿no?
Porque me avisó Cristian muy temprano y no lo había revisado. Entonces, la integral de n, ¿sí? Más la constante respecto de x, porque como elegí n, ¿sí? La constante tiene que ser respecto de x. ¿Vamos bien? Sí, ¿Sí? sí, sí. Bien. Entonces, voy a integrar esto respecto de y. E a la x queda constante e integro coseno de y. La integral de coseno de y es seno de y positivo, ¿sí? Entonces me queda e a la x por seno de y más phi de x, ¿sí? Algo que pueden hacer también, como estoy integrando respecto de y mi función es un producto de dos funciones y una, ¿sí? Es respecto de x, la puedo sacar afuera de la integral, ¿sí? Porque va a ser una constante. Eso lo pueden hacer también, ¿sí? Como cuando sacamos un número, ¿sí? No sé, un 2, un medio, un cuarto, un 3, la pueden sacar afuera de la integral y la integral la pueden poner acá directamente, como para darse cuenta si se les complica acordarse que esta la tienen que mantener constante. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que yo integré, ahora voy a derivar respecto de la otra. Si integré respecto de y, voy a derivar respecto de x. Entonces, la derivada parcial de u respecto de x va a ser e a la x seno de y, porque la derivada de e a la x es e a la x, y a esta phi de x se transforma en phi prima de x. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? A esto lo voy a igualar ¿a quién? A m. ¿Me siguen? Esta que tengo acá. Entonces, al igualar, ¿qué me pasó? Simplifico los términos que son iguales y me queda que phi prima de x es igual a 0. Voy a integrar para buscar la primitiva y me va a quedar que phi de x es igual a 0. Si ustedes se dieron cuenta, los 3 ejercicios que hicimos, pasaba esto, que phi prima de x es igual a 0. No siempre pasa, ¿sí? Van a ver en la práctica que no siempre, en este caso, phi prima de x es igual a 0. A veces les queda phi prima de x es igual a otra función o a una otra constante, ¿sí? Distinta de 0. Entonces, en ese caso, tienen que integrar, como saben integrar siempre, como integramos normalmente, como integración 1, ¿sí? ¿Me siguen? Profe, De ahí todas no formas, me llegamos quedó a tan C. claro cómo simplificar. Porque acá parece que fueran como dos igualdades, pero en realidad acá lo que me está diciendo es que u de xy sobre, perdón, la derivada parcial de u con respecto a x, porque acuérdense que esta es mi, a ver, paren, porque parece que yo me tengo que fijar en esta parte y esto. ¿Sí? Qué difícil que es usar el mouse, Dios. Perdón, no me acostumbro nunca a usar esto. Entonces, yo me tengo que fijar acá, ¿sí? ¿Qué pasó? Perdón. No, que cuando usas cuando usas la plumita, pasá si querés con la tecla, porque si no, o sea, pasa con la, ¿cómo se dice? Con la flechita del Ok. teclado, porque si no... Es un bardo, no, lo detesto, pero bueno, no nos deja de otra forma, sino. Bien, entonces, vamos a volver, ¿sí? Nosotros teníamos que u de xy era igual a e a la x seno de y más phi de x, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Es la integración. Yo integré ambos miembros, integré acá. Bueno, menos mal que Flor me dijo que me lo volví a hacer, no importa. Le integro de esos dos lados, en esos dos miembros. En este caso era m, pero bueno, no importa. Era acá. Era acá y era acá. ¿Sí? Entonces, esta integral me da esto. Y esta integral me da esto. Entonces, una vez que integré, ahora derivo respecto de la otra. Voy a derivar respecto de x. Entonces, como derivo parcialmente, porque esto sigue siendo una función de dos variables, tengo que usar esta nomenclatura. La derivada parcial de u respecto de x va a ser igual a ¿qué? A esta derivada respecto de x. Como e a la x, la derivada es e a la x, escribo e a la x, y seno de y es una constante porque depende de y, ¿sí? La dejo igual, más phi prima de x, ¿sí? Que es la derivada de esta función. ¿Y a qué lo igualo? Esto, ¿sí? Esto que yo tengo acá es igual a ¿qué? A esto que tengo acá. Lo detesto. ¿Sí?
¿Me siguen? Va a quedar así rayado porque no voy a volver a borrar. No sé por qué me trata tan mal el mouse. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Porfa, contesten. Bien. Sí. Solo el puntito rojito casi no se ve, muy pequeñito, profe, cuando nos muestras. ¿Cómo? El cursor no se ve, profe. Sí, que deberías usar el puntero, por favor, porque el puntito es muy chiquitito y no se ve dónde Chiquitito no se señala. ve, Está profe. bien, lo no. que pasa es que yo los quería marcar porque Ahí el sí se puntero no ve. me deja. Bueno, no importa. Sí, porque estoy usando el gas. Bien, entonces, una vez que igualo a m igual, no sé por qué no me está respondiendo el mouse. Ahora sí. Esto es m. Lo igualé a la derivada de u respecto a x. Este término y este término son iguales, ¿ven? E a la x seno de i, e a la x seno de i. Entonces los voy a cancelar. Se simplifican. Entonces me va a quedar phi' de x igual a ¿qué? A 0. ¿Sí? Es lo mismo que si hubiera pasado todo este término a este miembro restando. Me da 0. ¿Sí? Ah, sí, sí. Sí, ¿Vamos profe. bien? Entonces, Sí. ahora, como yo tengo phi' de x es igual a 0, voy a buscar la primitiva. Buscar la primitiva es integrar. 0 es una constante, entonces su integración va a ser c. ¿Sí? Entonces, profe. phi de x es igual a c. Ahora, no siempre les va a quedar así. No siempre les va a ser igual a 0. Muchas veces van a Spoiler. encontrar en la práctica... Perdón, Flor, ¿no escuché? Sí, un spoiler, en el ejercicio 6C no da igual a 0. Así que ahí tienen como para... Da Creo que es lo funciones, único. da una función o da alguna otra constante. De otra cosa, sí. Pasa. Ahora, por ejemplo, si les hubiera quedado un 1, ¿cuál sería la integrante? Sí, la integral de 1. La integral. 0 también. ¿Cómo? La integral, ¿eh? X. Ahí Ah, sí, va. X, sí, sí. ¿Sí? Bien, muy bien. 2, 2x. X cuadrado sobre 2, ¿sí? Integramos la función que nos va a quedar acá. ¿Sí? En este caso 0 lo igual a una constante. Pero si hubiera sido cualquier otra constante, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Tengo que integrar eso, le agrego la x. Y si tengo x cuadrado sobre 2. Y si tengo e a la x, la integral es e a la x. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, pero Bien. el valor 0, Una vez, en este sí. caso, ¿de dónde sale? ¿El 0? Y porque Sí. yo cancelé estos dos términos. Ah, está bien, claro. ¿Sí? Es como si yo a la e a la x seno de i la paso restando el segundo miembro y me da 0. Son Claro, iguales. está bien. Sí, sí, en otro ¿Sí? caso hubiese quedado acompañando otra cosa de esos términos. Exacto. Suponete que Está la bien. de m en este caso hubiera sido e x seno de i más x cuadrado. Me queda la x cuadrada. Claro, está bien, y eso sería lo que tengo que integrar. Y eso es lo que tengo que integrar. La integración va a ser x cubo sobre 3 y eso es lo que me va a quedar acá. Seguiría siendo igual a C. No, lo que igual lo hace es la u. Perdón, sí, porque tengo que agregar la constante, sí. Sí. En X al cubo sobre 3 sería mi nueva C. Sí. Está bien. Exacto. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguien lo entendió? No puedo ver esa raya ahí. ¿Alguno que tenga alguna duda? ¿Se entendió bien? Igual cuando lo vayan haciendo en la práctica, ahí van a surgir un montón de dudas seguramente, y en ese momento va a ser el momento de preguntar, ¿sí? Y ahí se les podemos despejar. Ahora por ahí es como verlo muy bien el aire, ¿sí? Por mí ya lo entendí. Bien, excelente. Y por último, simplemente es reemplazar, acuérdense que nosotros habíamos dicho, habíamos encontrado u, era igual a e al seno de i más la función. En este caso, esta función de x es igual a c, ¿sí? Entonces se lo sumo, ¿sí? Y lo igualo acá. Acuérdense que u siempre tiene que estar igualada a una constante, que por eso la llamo k, para diferenciarla de la c que viene de esta integración. ¿Sí? Y simplemente lo que hice es a esta c
la paso restando, entonces la redefino. ¿Sí? Acuérdense que nosotros podemos hacer eso con las constantes. Entonces, acá, menos C la voy a llamar K1. Simplemente como para que quede mucho más prolijo, pero si ustedes quieren dejarlo de esta forma, está bien igual. ¿Sí? Acuérdense que nosotros podemos redefinir y a las constantes les podemos aplicar las propiedades matemáticas que nosotros queramos y las volvemos a redefinir como constantes. ¿Se acuerdan que en la clase anterior les aplicábamos propiedades de los logaritmos? ¿Sí? Sí, sí. Se pueden hacer con las constantes únicamente. Ojo con eso. ¿Sí? Perfecto. Buenísimo. Genial. Y después lo que sigue, sí, es lineales. Y acá vamos a dejar porque esto es para el jueves. Bueno. Descartar. Perdón que haya sido como medio caos todo. No le puse tenían animaciones, no sé por qué no me las guardó. Pero bueno, para el jueves prometo que va a ser todo más prolijo. Porque me agarró de sorpresa, no sabía que tenía que estar hoy acá. No, igual se Así entendió. ¿Se entendió? Igual Sí, vieron que es profe. sencillo porque en realidad es todo lo que ya vieron, nada más que acá se arranca poniendo factores integrantes, pero después el procedimiento es el mismo, siempre. Siempre, siempre, siempre. Esto por ahí, lo más complejo de entender en exactas es el concepto de derivada parcial. Que después nos vamos a meter mucho más adelante en ese tema. Vamos a ver cómo se deriva y se integra parcialmente un montón de funciones. ¿Sí? Pero un poquito más adelante. Por ahí cuando uno lo ve al principio dice, ¿y esto por qué es así? ¿Por qué tiene por qué se anota así? ¿Por qué esos símbolos? Pero de a poco, para funciones de 2 y de 3 variables. Bueno, un montón son, 39, una banda. Bueno, chicos, ¿hay alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que me quieran decir? Lo que sea. Nada. No, profe, la verdad todavía nada. ¿No? Genial. Perdón, o sea, ¿alguien más habló aparte de Martina? Que justo hablé yo encima. ¿No? ¿Nadie? Bueno. Bueno, entonces los libero y nos vemos el jueves. ¿Sí? Acuérdense que yo los jueves les voy a mandar lo que vieron hoy en teoría y la clase del jueves de práctico. ¿Sí? Dale, muchas gracias. Dale, joya, profe. Buenísimo. Cuídense, buen Profe. inicio de Chau, chicos, semana, nos chicos. vemos. Igual.